Bueno, señores, ahora ya toca el postre. Vamos a tocar el postre ahora con Roberto. Yo dije que era un plato bien fuerte. Ya, imagínense, hubo sopa, aquí comimos yuca, ñame, de todo comimos. Y la agricultura moderna dominicana es una agricultura de postre. Vamos, hablemos de eso. Claro, vamos a ver cuáles son los productos clave de la modernización de la agricultura dominicana aproximadamente desde 1880. Ajá. El azúcar, dulce, postre, ¿verdad? Postre. La base de todos los dulces en general. Sí, no, es básico todo. En segundo lugar, el cacao en importancia. El chocolate. El chocolate y los chocolates, o sea, el chocolate de líquido, pero también el chocolate, en tableta. Sí, en tableta. O sea, postre. En tercer lugar, el café, que es un postre. Oye, ¿cómo lo del café? El café después de la comida es un postre, además dominicanísimo, desde el siglo XVIII. Desde finales del XVIII los dominicanos empezaron a sustituir en parte el cacao, el chocolate, basado en la leche, porque eso era parte de la disponibilidad, es muy fácil, es mucha leche fácil por la cantidad de ganado. Que tú dijiste. Y bueno, en todos los conuquitos que tenía la gente del campo había matas de cacao. Entonces, eso fue consustancial y lo sigue siendo todavía en gente así muy apartada, etcétera. Pero bueno, el café cubre fuerza porque es traído desde Haití, desde San Domingue, y empieza a desarrollarse en esa época. Y por último, el tabaco, que también, aunque se fuma fuera de postre, pero también hay una asociación en los fumadores entre el café y el cigarrillo. Y el cigarro. De manera que esos cuatro productos nos dan una panorámica base de la economía, de la economía dominicana, por eso una economía del postre. Ahí es donde que vienen los tradicionales. Es correcto. El único producto ancestral nuestro dentro de esa economía de postre fue el tabaco, que es de la época taína, en estos países de las Antillas donde los españoles tuvieron el primer contacto con el tabaco y desde luego fue una herencia funesta de parte nuestra porque es una de los usos más perjudiciales para la salud, con perdón, de los productores de tabaco. No digas eso, no digas eso. Pero estoy obligado a decirlo y tengo que llamar a que no se fume, no, pero en fin, pero bueno, es una herencia muy dominicana y desde luego... Tú sabes que es el principal producto de exportación, cuando tú agarras todos los agrícolas dominicanos, ya más de 400 millones de dólares. Así es, y además sofisticado, porque gracias a la entrada de técnicos cubanos en los años 60, este país dio un salto. Napoleón Padilla fue uno de ellos. En la calidad, exactamente. El Instituto de Tabaco, donde por ejemplo Hipólito Mejía fue de los directores. Es verdad, trabajó ahí. Fue director. Creo que subdirector o también director. Yo no creo que fue director. Tengo entendido, yo lo vi. Eso es bueno chequearlo. Pero ahí estaba don Napoleón Padilla, que tuvo como después representante de la FAO acá, que vino también en esa época, don Napoleón. Yo lo conocía a don Napoleón Padilla. Correcto. Oye, pero mira, cogiendo la seña así, tenemos café, tabaco, azúcar y cacao. Son los llamados tradicionales. El banano, ¿cuándo vino eso? El banano llegó al país en la década de 1880 como cultivo comercial, como parte de los prolegómenos de la United Fruit Company, que estableció una plantación en Sabana de la Mar. Sabana de la Mar, allá. Ahí en la bahía de San Lorenzo hay un lugar que todavía se conoce como la Cueva del Ferrocarril, porque ahí cerca, ahí en la bahía de San Lorenzo, había una plantación de bananos. La Cueva del Ferrocarril. Sí, eso es una de las cuevas donde hay incluso pictografías indígenas, la bahía de Samaná, a unos 10 kilómetros al oeste de Sabana de la Mar. Entonces hay una plantación de bananos, la primera en importancia. También hubo algunos productores locales que vendían sus excedentes a la empresa del momento, muy vinculada a lo que luego fue ese monstruo que fue la United Fruit. Y luego entonces viene una segunda etapa, que es la plantación de Sosúa. Ellos se mudan de Sabana de la Mar, por razones que yo nunca he podido establecer, hacia Sosúa. El asentamiento de los judíos en Sosúa en 1940 se hizo gracias a la existencia de una finca grande que tenía esta empresa norteamericana, que fue comprada al gobierno dominicano. Entonces, precisamente en esa época, y la razón del abandono es esto, es que la United Fruit se concentra en Montecristi, y ahí comienza la etapa más grande, y hasta hoy, a pesar de que hubo un corte
de continuidad en un momento dado hacia 1966 en la producción sistemática de banano, pero no del todo, porque el gobierno mantuvo un proyecto gubernamental importante, exactamente. Oye, pero Roberto, mira, déjame decirle simplemente al público, doña María Hensen, queremos agradecerle por los quesos Hensen que usted nos envió a Enriquillo y a mí, y vamos a disfrutar ahorita después del programa esos quesos. Tú sabes que los Hensen son de esa época, o sea, de los judíos que vinieron ahí. Yo no sabía eso del banano en Sosúa, realmente. Sí, fue un Porque punto, aquí siempre se habla siempre de Manzanillo, pero de esa zona. Lo que pasa es que eran plantaciones pequeñas en relación a lo que luego fue la Grenada Company desde 1940, que acaparó cientos de miles de tareas. O sea, fue una plantación Roberto, no grande. ha mencionado un cultivo y a mí se me olvidó preguntar. Hay varios. La habichuela. ¿Cómo se incorpora la habichuela en la comida dominicana? La habichuela existió en pequeñas cantidades siempre, menos que, claro, incluso que el maíz, pero existía. Ajá. Habría que chequear bien, no lo tengo claro, Ya. Sobre todo a partir de qué momento, pero era un cultivo ya así estoy yo, de la dieta. Exacto, hay que buscar. ¿Cuándo entra la habichuela en la comida? Sobre todo la habichuela se hace un cultivo de montaña por razones climáticas y estacionales. O sea, se prestaba mucho a la agricultura conuquera. Cuando los campesinos, sobre todo de la banda sur del país, quieren tener una agricultura medianamente eficiente, la base de ello está en la lluvia. Ya. Entonces, de eso hay que subir a la montaña. Un cultivo que se prestaba a esa actividad conuquera de montaña, yo pienso que sobre todo va cobrando fuerza en una división del trabajo de esa naturaleza desde finales del siglo XIX como parte de esa modernización económica, porque el campesinado es incorporado a la modernización. Claro, claro. Los campesinos son incorporados a la fuerza. Por ejemplo, la extensión del cacao en el país, eso fue una medida de represión. Era obligado que había que sembrar cacao. El que no sembraba cacao en la época de Lilis, en los lugares donde había cacao, iba preso. Sí. ¿Hay que sembrar cacao? Sí, era obligado. Las famosas 10 tareas, eso no se lo inventó Trujillo tampoco. Tampoco. No, eso viene de Lilis, las 10 tareas, y era en cacao. Eugenio Miches en el Ceibo, se hizo una leyenda. Eso no es un pueblo. Miches hoy día es un pueblo, pero ese pueblo viene de un personaje que fue un general anexionista de Santana y luego amigo de Lilis. Era el hombre de confianza de Lilis en un momento dado en la región este. Miches fue un gran fomentador de la agricultura, pero fomento compulsivo, era obligado. Entonces, o sea, eran voluntarios, pero devuélveme la cadena. Obligado, exactamente. Entonces, bueno, el cacao se extiende a través de diversos fenómenos como esto, como esa compulsión al campesinado de integrarse a una agricultura comercial. No siempre fue así, porque los campesinos también entendieron que les convenía ya a partir de cierto momento entrar en relaciones de mercado y abandonar la agricultura natural. Roberto, mira, vamos a dejarlo en natural. Yo sé que el público quisiera que el programa siguiera hasta las 9 de la mañana, pero ya somos esclavos del tiempo. Roberto, yo quiero darte las gracias. Tú tienes que volver otra vez al programa. A la orden tuya. Tú sabes que yo quiero hablar contigo. Cuando hablaste de lo natural, los cambios en la naturaleza, la sequía, si tuvimos sequía o no tuvimos, los huracanes, cómo impactaron, pero de eso quisiéramos hablar posteriormente. Roberto, yo te agradezco sobremanera tu presencia acá en Teleradio Agropecuario, el más visto y escuchado programa de la televisión dominicana. Dios mediante, señores, maneje con cuidado. Este es un fin de semana largo. Tenemos la Virgen de la Altagracia el próximo lunes. Dios mediante, nos encontraremos acá el próximo sábado, que cae 26 de enero, bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Bye bye.